Los golpistas de la democracia y los traidores al interior del partido, los conspiradores en la asamblea y la próxima cacería de brujas, la cancha del presidente y las imposiciones de la asamblea, la libertad de opinión y el ataque a María Josefa. Con Lourdes Tibán, Gustavo Larrea, Betty Amores y Andrés Páez. En 30 segundos empezamos una edición especial del Gobierno del Domingo desde la ciudad de Quito. Primer tema, los golpistas de la democracia y los traidores al interior del partido. Yo lo que he dicho es que existen traidores dentro del gobierno y que uno de ellos es el señor Mera, que está conspirando en contra de este gobierno a través de los vetos. Puede sonar como una locura, como sonó hace 2 años que dije, y me decía el propio Fernando Cordero que yo estaba loco y que vivía con los recuerdos del pasado, cuando dije que desde Guayaquil se estaba fraguando un golpe de Estado y que querían atentar contra la vida del presidente. Hoy repiten exactamente mis palabras, porque toda idea es una locura hasta que comienza a convertirse en una realidad. Y es lo que está pasando en el país. Hoy, como vengo denunciando hace algunos meses, el señor Alexis Mera está cumpliendo un plan y un rol protagónico en el intento de desestabilizar a la democracia, una vez más, por 4ª vez en nuestro país, hoy en contra de un nuevo presidente, que es el presidente Correa. ¿Usted sigue manteniendo que hay gente dentro del gobierno que efectivamente lo está separando al presidente Correa de este proceso de revolución ciudadana? Ha citado a Alexis Mera, pero ¿a quién más? ¿Quién estaría dentro del gobierno que está conspirando en contra del mismo presidente, como usted menciona? A ver, primero quiero decir que no es que nosotros somos eruditos o videntes para decir estos están conspirando y tenga que ser así. Tenemos la experiencia de que no supimos escuchar y eso nos costó un golpe de Estado en contra del presidente Bucaram en algún momento, por no escuchar quiénes eran nuestros traidores internos. Hoy a Correa le está pasando lo mismo y le pasa a todos los presidentes. Yo decía en mi intervención en la asamblea que a Correa no hay que preguntarle, como le dijeron a Chávez, ¿por qué no te callas? Sino ¿por qué no escuchas, Correa? Correa viene 2 años que no escucha y le están pasando cosas por no saber escuchar. Si usted ve las imágenes de la televisión, puede evidenciar que el ministro Halk lleva al presidente de la República y cuando lo están agrediendo lo deja botado. Usted puede revisar el accionar de ruptura de los 25 y el presidente Cordero, que coincidencialmente estuvo de viaje como lo estuvo Alarcón en el mes de febrero antes de tumbar a Bucaram. Esas no son coincidencias en política y no es que uno como brujo viene y dice esto es así, sino que ya lo viviste. Cuando usted tiene un señor Alexis Mera que es quien redacta los vetos y que por ende pesa más que los 50 y pico asambleístas que tiene Alianza País y ve que todos los vetos están apuntados a hacer pelear al presidente con los servidores públicos, con los maestros, con los estudiantes, con los doctores, con la policía, con las Fuerzas Armadas, con todo el pueblo que lo eligió, usted se da cuenta que evidentemente hay un plan maquiavélicamente armado. Bueno, con ese antecedente, y creo que estuvo bastante extenso, la pregunta es si tiene razón Dalo Bucaram. Y son los legisladores y los ministros del presidente Correa los que verdaderamente boicotean a este gobierno y atentan contra la democracia. O como dice Alexis Mera, este simplemente es un político o un mocoso, que fue el término que utilizó Alexis Mera, que lo único que quiere es el regreso de Abdalá Bucaram Ortiz. Betty Amores. Yo quisiera más bien hacer un análisis basado en los hechos políticos y no hacerlos pasar por el hoyo demasiado pequeño de una opinión específica. Más allá de que efectivamente es un hijo leal, digamos, hay que reconocerle esa lealtad. Yo creo que lo que pasa en el país es mucho más grave. Creo que a propósito de una inconformidad en el tema salarial y de algunos beneficios que son ciertamente importantes para la policía, se articuló una tentativa de golpe de Estado y ciertamente una tentativa de magnicidio o de asesinato al presidente Correa. Pero si esto debían haberlo sabido los ministros, porque eran temas de inteligencia y seguridad, inclusive lo acusan a Galo Lara, que Galo Lara sabía esto antes de tiempo, y entonces ¿cómo es que Galo Lara lo conoce y no lo conocen los ministros? Y si esto es así, entonces tiene o no razón Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram está diciendo los que conspiran son los propios ministros que debieron haberlo alertado al presidente de esto. No tiene ahí razón. Que quede claro que la conspiración
está fuera de la organización, y si es que las investigaciones demuestran que hay ligazones internas, pues tiene que sancionar. Pero como corresponda. ¿tú crees que él está equivocado? Yo creo que está equivocado. Que no es cierto lo que está diciendo. No creo que en el centro del problema estén los actos internos de una supuesta conspiración. Eso me parece, totalmente agarrado de los cabellos. De Cordero, no tiene nada que ver, no, porque nada que ver, porque Fernando, aunque él tiene que defenderse solo, pero sí. Fernando tenía esa reunión de parlamentarios en Europa pactada desde hace mucho tiempo. Y no, o sea, nadie, yo también estuve fuera del país y nadie va a decir que estamos conspirando, fue una casualidad. Y la falta de eficiencia de los ministros, más allá de que eso no sea necesariamente conspiración, pero sí sea corresponsabilidad, ¿tú no crees que en eso tiene razón Dalo Bucaram cuando dice pero los ministros? No en los términos en que Dalo está planteando, en los términos que tú planteas, creo que debe de revisarse, por supuesto, la responsabilidad o el incumplimiento de sus obligaciones por parte del presidente. Eso sí me parece importante. De allí a que sean conspiradores, ya eso es otra cosa, dice Betty Amores. Gustavo Larrea, tú también fuiste crítico en algún momento en relación a que el gobierno se estaba, o por lo menos así lo entendí yo, o alejándose un poco de sus inicios o dejando de escuchar a la gente, por lo menos de todo lo que he leído en los medios. Entonces, en eso tiene razón Dalo Bucaram cuando dice un factor que conspira contra este gobierno es que ya no escucha. Bueno, pero al gobierno no se le puede acusar al gobierno mismo de ser el responsable de los acontecimientos del 30. No, pero corresponsabilidad. Ahí hay una acción policial y militar clara y hechos objetivos. Más allá de cómo los califiquemos incluso, porque el país se ha pasado 15 días calificando los acontecimientos, cuando debería discutir cómo salir de esta crisis. Tienes toda la razón. Y creo que ahí el gobierno no tiene responsabilidad en el hecho. Ahora, es verdad que el gobierno requiere, y yo diría, aprender la lección y abrir las puertas al diálogo. O sea que en eso tiene razón Dalo Bucaram. No sé si Dalo lo plantea, yo no lo entiendo muy claramente. Yo le entiendo a él que él cree que todo esto es por culpa del gobierno y que hay conspiradores del gobierno. Y eso no creo que sea así. No, pero habla de la falta, dice, no hay que decirle lo que se le dice a Chávez, ¿por qué no te calles, sino por qué no escuchas? Yo creo que hay un problema de fondo, que es un problema real y objetivo. La metodología de hacer política del gobierno no se basa en el diálogo, no se basa en la concertación y a mi juicio eso es un error político. Bueno, hecho el punto sobre ese tema, Lourdes Tibán, sobre el mismo caso. ¿Coincides tú con Dalo Bucaram o realmente no? El problema es de afuera, que es lo que dice Gustavo Larrea. Yo creo que hay que tratar de coincidir con más de la mitad de los ecuatorianos, qué es lo que están pensando, aparte de la versión oficialista. O sea, que Dalo tiene su derecho de expresarse, yo tengo el derecho de expresarme, pero ¿qué dice la gente después de todo esto? Hay una sociedad totalmente dividida. Yo ando así libremente por las calles, a veces tomo taxi, le pregunto, totalmente dividida, y frente a eso tenemos que volver a trabajar. Ahora hay una sola versión, la versión del presidente de la República, que aquí hubo un golpe de Estado. Y yo quiero decir, y lo he dicho claramente, no lo voy a cambiar, no hubo ni golpe ni autogolpe. Lo que hubo es, después de las 10 de la mañana, prácticamente un mal manejo del conflicto, se les fue de la mano a todo el equipo de gobierno, no solo al presidente de la República. Yo incluso en la mañana me pronuncié a favor de ese derecho salarial de la policía, pero en la tarde yo me asusté, dije, Dios mío, pero ¿qué es lo que va a pasar? En el hospital hay niños, hay enfermos, hay ancianos. Pero jamás pensé que cuando llego en el trayecto Quito, Pujilí, llego a la casa, prendo la televisión y yo llegué como 9 de la noche. La balacera en que encuentro, digo, Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? Pero no te adelantaste tú a hacer ese comentario, Lourdes. No, para nada. ¿Por qué? Esto fue un conflicto que debía ser manejado de esto, de lo que está diciendo. Si yo le escucho al vicepresidente de la República en Guayaquil, el 9, parecería que estamos en otro país. Un vicepresidente llamando al diálogo, insistiendo por el diálogo. Esa palabra tiene que entrar al presidente de la República y hacerlo en la vida real, porque el movimiento indígena rompió el diálogo porque no tiene respuestas, y creo que sí hace falta que el gobierno... Hecho el punto en corto, ¿tú coincides con Betty Amores que este planteamiento de que hay conspiradores que son parte de los ministros, otros ruptura de los 25, eso no tiene cabida acá? Yo creo que, lastimosamente, aquí siempre estamos pensando quién tiene la culpa. Ayer yo decía en un medio de comunicación, si en Ecuador pasara algo parecido al de Chile,
El tema de los mineros. Mínimo sale el presidente Correa y culpa a la oposición. Y tenemos que aprender de la lección de Chile. Qué interesante. Pero un presidente pasivo, pero, oye, trabajando directamente. Aquí no podemos caer en ese extremo de que algo sale mal. La oposición tiene la culpa y Lourdes Tibán sale en primera página como incitador. Imagínate. Bueno, ya vamos a hablar de eso de ahí. Quería ir con Andrés Páez, pero tú querías decir que dividan los tiempos, que se está tomando mucho tiempo. Más equitativa la división de los tiempos. Mucho tiempo, Lourdes Tibán. Andrés Páez, contigo terminamos el tema. Yo creo que no hay que caer en la estrategia del gobierno, que es centrar la discusión del 30 de septiembre en si hubo golpes, si hubo intento de asesinato, si hubo magnicidio. Esa es la estrategia para ocultar los problemas de fondo que están detrás del 30 de septiembre. Es lamentable que el país esté totalmente polarizado, que el país esté tremendamente fracturado. Pero antes no estaba así, dividido, Andrés. Y confrontado. Yo creo que ahora está más fracturado y dividido. Yo creo que ahora está más. Y creo que desgraciadamente el Ecuador ha llegado a un punto en donde no alcanza ya a recuperar esos vínculos de unidad que fueron tradicionales en el país. Pero hay una parte que no entiendo de tu argumento. Lo que el gobierno no quiere es que se sepa qué hay detrás del 30 de septiembre. Pero si están haciendo fila en la fiscalía para declarar, Andrés. ¿Cómo que no? No, pero la fiscalía es otra cosa. Nosotros hemos dicho, a ver, si hacemos una comisión para que investigue los hechos del 30 de septiembre, no puede ser pues una comisión ni de Alianza País ni de la oposición, porque cada uno va a tener un matiz sobre el tema. Ya, ¿no? Pero la fiscalía no es quien pero tiene que déjame hacer hablar, esto. te pido que me dejes hablar. Dale. Entonces, si es que vamos a hacer una comisión, que sea una comisión internacional, como la que investigó los hechos en Guatemala. Pero esto es lo que propone Andrés. ¿Ok? Una comisión internacional, una comisión que además está propuesta en el Pleno, ¿no es cierto? Una comisión internacional que diga exactamente todo lo que pasó el 30 de septiembre. Pero hay una versión internacional. A todos nos interesa. Pero la insulsa no es la internacional. Insulsa a los mismos del gobierno, le decían insulso. Y el señor insulsa que se quedó callado cuando disolvieron al Congreso, cuando mandaron a matar diputados. O sea, tengo que cortar, pero tu propuesta es comisión internacional. 30 de septiembre. 30 de septiembre. Un segundo, Betty. 30 de septiembre. No ha sido todavía escrutado lo que está detrás del 30 de septiembre. Detrás de eso queda una herida abierta. Hay inconformidad. Ya sé que van a bajarles de grado a algunos policías, a otros les van a encarcelar. Sí, pero hay una herida abierta, hay una inconformidad. Tengo que cortar. Tú propones que haya esta comisión internacional y que se investigue. Y contigo cierro. Para que no se vuelva a repetir esto. Hecho el punto. Betty, cierro contigo. Es que yo lo conozco a Andrés desde que era estudiante de Derecho y yo sé que es un demócrata, Andrés Páez. Y por eso lo estimo y lo quiero mucho. Pero ¿sabes qué me preocupa? Que el hecho del episodio de los manteles blancos, aquel episodio doloroso, ¿verdad?, también para la democracia ecuatoriana, no logra ser superado por algunos asambleístas de la oposición. O sea, todo el tiempo el discurso es como que esa herida estuviera abierta ahí. Entonces yo creo que ya hay que, Andrés, superar esa etapa. Y yo estando de acuerdo con que es necesario el diálogo, te digo, totalmente de acuerdo, ese diálogo y un diálogo en donde haya una escucha mutua. Una escucha mutua. Pero lo que no podemos, un demócrata como tú, y yo sé, por eso hiciste tu discurso ese día, rechazando el intento de golpe, rechazando el intento de romper la democracia, y eso quiero resaltar en Andrés. el único que pero pese a eso, es necesario que también haya una mutua escucha y no cada uno cerrarse su... Hecho el punto. Ahora sí tengo que cerrar. Lo que sí es cierto, y Gustavo lo mencionó, es que tenemos que ir más allá de estos temas coyunturales y tratar de que, digamos, temas como estos no se lo van a repetir. Me parece que la herida está abierta más allá de este caso, sino que hay movimientos sociales y hay, digamos, yo diría una herida social de gente que está inconforme con algunos temas y tenemos que evitar que vuelva a suceder algo como eso. Ahora sí, tenemos que ir al corte. Cuando regresemos, seguimos con nuestro programa en 30 segundos, ya volvemos. Ahí voy. Señor Monge, lo que pasó el 30 de septiembre no fue un intento de golpe de Estado, pues no había ningún partido político que respalde eso. Además, si lo quisieran matar al presidente fue porque él mismo provocó a que le disparen, dice. Yo estoy de acuerdo con la democracia y quisiera que se haga la muerte cruzada, pues la culpa de todo esto que ha acontecido no solo es el presidente de la República, también de los asambleístas que aprueban las leyes tontas. Dice, siguen adelante con su programa. Dice José Miguel Castro, que nos escribe a gobiernoendomingo@on.net.es. Y tenemos un correo más antes de ir a la pausa que dice,
Señores del Domingo, políticos que ya están siendo identificados lavaron el cerebro sistemáticamente vía internet a los policías. Especialistas en tumbar gobiernos de sociedad patriótica que ya están siendo identificados, insisto, ni siquiera habían leído la ley de servicios públicos. ¡Qué vergüenza! Da mirar desde el exterior el espectáculo de un Ecuador especializado en derrocar gobiernos, sinceramente, dice Luis Guzmán, que también nos escribe a la página o a la dirección gobiernodeldomingo@on.net.es, y nosotros regresamos en 30 segundos.